¿Cómo le va, padre Bustamante? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, un gusto comunicarme con ustedes. Un abrazo. Buen día a pesar de todo y seguramente reivindicando la palabra del Papa Francisco, ¿verdad? Sí, sí, viste, y en esta, como decía un sabio monje benedictino, que para los cristianos no existen las coincidencias, sino las diosidencias, decía, ¿no? Como que Dios siempre tiene algo metidito ahí en lo que nos sucede y en lo que nos pasa, los acontecimientos. Francisco parte justo el día después de Pascua, ¿no? ¿Lo sorprendió de alguna Celebrando. manera, padre? Diríamos sí y no. Sí, en el sentido de que ayer había hecho una sencilla aparición, ¿no es cierto? Ahí en la Plaza de San Pedro, a raíz de la misa de Pascua de Resurrección, dando su bendición. Y bueno, daba la sensación que más allá de su fragilidad, estaba, bueno, como recuperándose. Y Sí. no porque, bueno, sabíamos que los médicos así lo habían dicho, de que su situación de fragilidad iba a convivir con él y que podía, bueno, agravarse nuevamente su cuadro. Bueno, no era tan poco probable que sucediera, ¿no es cierto? Igual Pero dejó un no deja mensaje siempre de, dejó un mensaje de esfuerzo, ¿no? Salir a celebrar junto al pueblo la misa de Pascua de Resurrección fue todo un mensaje también, hasta el último momento. Sí, sí, sí. Aparte, viste, cuando uno, y en este caso particular él, ¿no? Cuando uno entrega la vida, y siempre la ha entregado totalmente, pretender que se midiera por un tema de salud a esta altura del partido, como decimos nosotros, sin lugar a dudas que era imposible, ¿no? El Papa no se iba a medir demasiado, aún con su salud un tanto ya complicadita y deteriorada como estaba, ¿no? Eh, ¿Cómo? Como se dice por ahí vulgarmente, al pie del cañón siempre. Sí, ¿no? Sí, ese es otro de los mensajes. ¿Cómo será referirse a partir de, y quizás medio pronto la pregunta, pero cómo será Sí. referirse a Francisco a partir de ahora? ¿Cómo cree? Mira, yo creo que el Papa ha profundizado lo que Francisco, digo, ¿no? Ha profundizado lo que la Iglesia había iniciado como un camino de reforma y de renovación para hacer llegar el Evangelio y su servicio al mundo, a partir del Concilio Vaticano II en la década del 60, aquel concilio convocado por Juan XXIII y después continuado por Pablo VI, y bueno, y los papas que fueron sucediendo, ¿no? Creo que él tuvo esta propuesta a la Iglesia de seguir ahondando en ese camino de renovación, como decimos ahí en el comunicado, con algunas expresiones que él la planteaba como en tema de sueños, ¿no? Como en tema de decir, bueno, hacia ahí queremos ir, el tema de una iglesia cercana, de una iglesia que se llega a las periferias. De hecho, sus viajes apostólicos fueron viajes a países periféricos, ¿no? Fue poco a países centrales, ¿no? El último a Mongolia, por ejemplo, ¿no? Sí. Y esa cercanía y ese buscar una iglesia en salida, una iglesia que no quede encerrada en sí misma, ni en la sacristía, abierta a todos, con una mano tendida a todos. Entonces creo que en ese sentido su mensaje, su magisterio, su palabra, sus gestos, yo diría también su actitud provocadora, ¿no? El Papa era un gran provocador también, ¿no? Era un También. hombre que con sus gestos, sus palabras, buscaba que desinstalarnos a veces, a nosotros, en la comodidad. Todas aquellas expresiones de él, incluso a los muchachos, a las chicas, salgan del sofá y agarren la zapatilla, ¿no? Como diciendo, miren, salgan de su zona de confort, de comodidad, de pensar en ustedes mismos, y hagan de su vida una entrega, una ofrenda. Expresiones como no balconeen la vida, no miren la vida desde el balcón,
comprométanse, digo. Desde su primer mensaje en Brasil de hagan lío hasta el último día. Hagan lío, sueño con una iglesia pobre para los pobres, una iglesia en salida, y creo que en una época muy compleja de la humanidad, donde lo que se está redefiniendo no son solamente nuevas configuraciones geopolíticas o sistemas políticos, económicos, configuraciones sociales, sino que lo que está en juego en este tiempo, yo soy un convencido de esto, es una gran redefinición de lo que significa ser una persona humana. Todas estas profundas transformaciones que el mundo está viviendo, que estamos viviendo, en definitiva lo que tocan es la naturaleza humana. Yo creo que la gran pregunta a la que el Papa intentó responder siempre es, bueno, mire, ser humano significa esto, ¿no? No podemos renunciar a esto, otro, porque es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué nos caracteriza como seres humanos? En una época de la tecnotrónica, de la robotización, de la inteligencia artificial, de grandes, vuelvo a decir, reconfiguraciones geopolíticas en el escenario mundial, de planteos económicos, culturales, yo creo que el Papa puso el foco en esto, ¿no? De Jesucristo, redentor del hombre. Padre. El hombre y la mujer, ¿no? En este tiempo, y es yo creo que un gran legado del Papa, y en ese sentido tengo la percepción de lo que refiere al liderazgo de los grandes líderes mundiales, el Papa ahí brillaba con particular intensidad, ¿no? Llamó a movilizarse y logró que se movilizara mucho la Iglesia y la sociedad, uno entiende desde este lugar. Pero y usted hace poquitos días también tomaba su palabra, y muchos sacerdotes tomaban su palabra, su mensaje, para bajarlo a las reuniones o a las misas. Yo a usted lo escuché en una reunión donde hablaba también a esta nueva reconfiguración, o al volver al sentido de comunidad en todo caso, pero se lo referenciaba mucho. Sí, bueno, mira, yo digo así, ¿no? En el desierto de dirigentes como la gente, a nivel internacional, a nivel nacional, en todos los niveles, y cuando digo dirigente me refiero de todos los ámbitos, ¿no es cierto?, de la vida social, de la vida de la iglesia misma, ¿no? Yo digo, en la ausencia, en el páramo y en el desierto de dirigentes como la gente, Francisco brillaba. Y brillaba con una palabra justa, con una palabra sabia, con una palabra provocadora, lo decía, con una palabra orientadora. Y entonces, claro, sin lugar a dudas, para nosotros, bueno, para mi persona en particular, era una fuente, una nutriente, ¿no? Y sobre todo porque nos llevaba a lo esencial del Evangelio de Jesucristo y de lo que es el ser cristiano, ¿no? Que no es tanto adherir a un corpus doctrinal o a un conjunto de normas, sino que fundamentalmente es adherir a una persona, ¿no? El cristianismo es la religión de la persona humana, no es la religión del libro, no es la religión de la doctrina, no es la religión de la disciplina, no es la religión de las normas éticas. El cristianismo es la religión de la persona. Y en ese sentido el Papa lo acentuó con mucha firmeza, yo diría, ¿no? ¿Lo conoció personalmente, padre? Sí, porque tuve la gracia de Dios cuando estuve ausente de la diócesis como 10 años, trabajando en Buenos Aires, en un organismo educativo de la Conferencia Episcopal Argentina. Bueno, por un lado había sido él quien me designó, y por otro lado, bueno, tuve que varias veces encontrarme con él para pedirle alguna palabra, alguna orientación, compartirle algunos problemas, algunas angustias que uno tenía en ese ámbito, y bueno, también la gracia de Dios de haberlo podido ir a visitar cuando era cardenal, no me refiero con mi mamá, con mi hermana, con mi sobrina, siempre disfrutar de su don de gente, de su afecto y de su lucidez. Y después como Papa, sí, en 2 oportunidades tuve la posibilidad de estar con él y hablar unos segunditos, ¿no es cierto? Y esta tarde a las 19
en la iglesia catedral, Sí, le tocará justamente a usted presidir la celebración de la misa de su despedida, digamos. Sí, porque, bueno, nuestro obispo diocesano, Samuel, ya tenía previsto un viaje al extranjero, incluso tenía que ir a España y a Italia, así que él no está en la diócesis y bueno, me toca esto, estar al frente de la iglesia diocesana y justo en esta circunstancia, ¿no? Por un lado tan dolorosa, pero por otro lado también, como te decía, viste, que haya partido en la Pascua, que para nosotros los cristianos siempre es un mensaje de que ni la muerte ni el mal tienen la última palabra en la vida de la persona humana, ¿no? El cristianismo también es la religión de la vida, ¿no? Apostamos a la vida, queremos la vida, sabemos que hemos nacido para la vida, que no somos para la muerte, que la muerte en todo caso es un paso para una plenitud. Así que bueno, también ahí esperanzados. Todo esto será lo que comparte esta tarde seguramente con los fieles que llegarán para despedir desde Villa María a Francisco, ¿no? Con todas las particularidades que usted está precisamente repasando. Padre, lo saludo y le agradezco este contacto y bueno, un abrazo de acá compartiendo este mensaje de despedida para Francisco. Bueno, muchísimas gracias a ustedes ahí, ¿no? Del diario, que siempre nos acompañan, ¿no es cierto? Y es bueno, un placer. Que Dios los bendiga a ustedes en su tarea también, ¿no? Un placer, un abrazo, padre, hasta luego. Bueno, un abrazo grande, hasta luego.